Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Café Dominical. Como todos sabemos, todos los lectores conocemos cómo es la experiencia de transportarnos a través de las historias. Vamos a hablar con un escritor que nos ha transportado a la Roma del siglo II, Marcelo Pesarino, un escritor argentino que vive ya en el Perú. Está aquí en Café Dominical. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Manumisiones es la novela que vas a presentar en unos días aquí en el Perú. Sí, Y es una historia que transporta a los lectores al siglo II en Roma. exacto. Cuéntanos un poco la decisión de ir tan lejos. Bueno, la decisión proviene de haber leído muchísimo sobre la historia romana, haber leído mucho a los líricos romanos, a los poetas y a los escritores romanos. Y después de eso se me ocurrió la trama de la novela, especialmente con la lectura de los líricos que son Propercio, Tibulo y Ovidio. Ujú. Más conocido es Ovidio, pero los otros dos son muy profundos también, con un tema que se llama Servitium Amoris, que es la esclavitud que les producía a estos poetas las personas a las que amaban. Esa lectura de líricos romanos, de poetas romanos, no es muy común hoy en día. Mm. O sea, no estamos acostumbrados a regresar a ese tipo de literatura y este tipo de novelas puede resultar un puente para encontrar ese tipo de autores. ¿Lo Ah. crees así? Sí, claro, por supuesto que sí, porque te crea el interés de, leyendo algo con un lenguaje relativamente moderno, poder llegar a leer los inspiradores de esta novela. Y en tu caso, ¿cuál fue el puente para llegar a ese mundo? El puente fue, bueno, haber viajado a Roma de chico, haber leído mucho sobre historia romana y luego la literatura latina, porque la literatura clásica siempre me ha interesado, ¿no? O sea, he leído a los clásicos griegos y después a los clásicos romanos, entonces eso me ha transportado. En un día determinado decir, pucha, esto está bueno, este argumento estaría lindo para desarrollarlo un poco. Por ejemplo, el tema de la manumisión, que es la Libertad. esclavitud. Claro, exactamente, la libertad de la esclavitud. Cuéntanos un poco antes de preguntarte el tema de manumisiones, ¿qué tiene Roma que llama la atención tanto? Y bueno, Roma es la ciudad más linda del mundo para mí. Es una ciudad que, además de ser una gran metrópoli, si vas hoy, tiene esta conjunción y juxtaposición de ruinas de 6, 7 siglos antes de Cristo, algunas de ellas, y por el otro lado tiene medioevo, renacimiento, Vaticano, papado, etcétera. Hay una serie de atractivos en la ciudad de Roma, más allá de la belleza que tienen las colinas y el verde y los monumentos históricos conocidos, ¿no? Como el Coliseo, pero hay otros mucho más lindos o tan lindos como este, como por ejemplo en la misma zona del Coliseo, la Domus Aurea, que es la casa de Nerón, una especie de palacio de Versalles que se había construido él, bajo el monte, creo que se llamaba Opio, el monte Opio. Sí, cuando cuentas todo esto, dan ganas de tomar un avión e irse inmediatamente a Roma. Sí, sí. Hablemos un poco de manumisiones Sí. del título, que es Sí. básicamente lo que da pie a la historia del personaje principal. Exacto. El personaje principal es Furio, que es un esclavo y que se manumite, o sea, se libera de la esclavitud de dos esclavitudes. La esclavitud física o legal, llamémosla así, de su condición y por el otro lado, de la esclavitud que le producía el amor por su matrona, como se suele decir, o sea, la mujer o la esposa del patrón de él, que es otro personaje, se llama Claudio. Hablar de esclavitud en el siglo XXI es propicio porque pareciera, por ejemplo, las dos esclavitudes existen de cierta forma en la actualidad. Bueno, la esclavitud del amor seguro, la otra no tanto, pero bueno. Ya no Pero es tan existe. visible, por así No es decirlo, pero visible. todavía existen casos de esclavitud laboral y demás. Sí, es cierto, pero siempre existe una dosis de libertad que en esa época no existía. El esclavo de esa época era una persona que era considerada, bueno, Aristóteles lo considera casi un semoviente, o sea, como si fuera un instrumento de trabajo. Y en Roma eran esclavos por herencia, digamos así, por haber sido hijos de esclavos, pero también por haber sido capturados en las guerras por parte de las tropas triunfantes, ¿no? Justo tocando ese tema, cuando tú escribes sobre Roma del siglo II,
te pones a pensar cómo se ha transformado el mundo. Ah, sí, claro, bueno, lógico. Exactamente. Hay cosas que son universales, ¿no? Por ejemplo, las luchas por el poder, la lucha política, todo eso pervive hoy. Pero todo lo demás se ha transformado muchísimo. De todas maneras, el desarrollo que logró Roma en esa época y la riqueza gigantesca que tenía en comparación con los otros pueblos dominados por ellos, era parecido a los Estados Unidos hoy, ¿no? Pero de una manera más brutal que lo que Estados Unidos lo hace. Ahora, ¿qué otras lecturas, aparte de las que un poco más contemporáneas, han influenciado un poco en este libro? ¿O qué lecturas crees que podrían ir acompañadas de esta, de parte de un lector interesado en esta época? Bueno, el género es una novela enmarcada en una época histórica. No es una novela histórica en el sentido de que tiene personajes históricos. Acá no hay ningún personaje que sea emperador, cónsul o procónsul o lo que sea, pretor de Roma. Lo que sí hay es una novela enmarcada en esa época de una manera bastante rigurosa. Y parecidos a este género, me parece que hay, bueno, sin pretender compararme con estos gigantes, ¿no?, de la literatura, Umberto Eco en El nombre de la rosa, o la famosa novela argentina Bomarzo de Manuel Mujica Lainez. La primera en el medioevo, como todos saben, además se popularizó por una película, y la otra, la Bomarzo, es una novela enmarcada en la época del Renacimiento, con algunos personajes históricos o semi-históricos, por ejemplo, la familia Orsini o los Medici están mencionados allí, pero en general no son personajes que han existido y que se recrean o se pretenden recrear sus personalidades o sus rasgos. Acá casi no hay personajes históricos. Hay una alusión a la época, por ejemplo, al siglo II, pero casi imperceptiblemente. Por ejemplo, Adriano puso de moda la barba, porque él usaba barba, y entonces ahí se habla de que en algún momento él vuelve a Roma y ve que todo el mundo tenía barba y se había puesto de moda, como existe la moda del peinado de los futbolistas, ¿no? A pesar de que no es una novela histórica, por así decirla, has cuidado mucho de que la escritura no desconecte de esa época. Claro, sí. ¿Cuán cuidadoso has sido? Justamente comentábamos eso antes de iniciar la transmisión. En la primera edición fui extremadamente cuidadoso hasta el punto de ser aburrido. Pero en la segunda edición traté de moderar algunas de esas rigurosidades del lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, el uso de la palabra librería, que yo no la quise usar al principio porque se usaba la palabra taberna, pero taberna hoy alude a una hostería, un lugar donde se expenden comidas y bebidas, ¿no? Entonces por eso no lo quise usar. Claro, porque si lo pusieras como pie de página ya empieza a sí, desconectar claro, la lectura. Exactamente, hay algo de pie de página, hay 4 o 5 llamadas así, porque lo que se pretende, o digamos la ficción, esto se llama literatura de edición, ¿no es cierto? La ficción es que alguien encontró este manuscrito en un lugar y entonces ese alguien lo da digamos, a la edición, ¿no? Entonces el editor teóricamente hace 2 o 3 llamadas para pretender continuar con esa ficción de la novela de edición, digamos, ¿no? Comentabas antes de salir en transmisión también el toque barroco que existe. Sí, un toque barroco en el lenguaje, o sea, la construcción de algunas frases, por ejemplo, la inversión de la adjetivación, ¿no? O sea, qué sé yo, en vez de decir muros ilustres, se podría decir ilustres muros. Entonces, esas inversiones lo que no son naturales y lo que pretenden es trasladar al lector a una época en la que se hablaba o se escribía de una manera diferente, ¿no? Pero hablemos sobre tu oficio de escritor, porque no te dedicas enteramente a la literatura, no. pero es algo de la que no te puedes despegar. Sí, exacto. No vivo de esto, me moriría de hambre, pero me gusta mucho, llamémoslo así para llamarlo de una manera poco pomposa, un hobby, digamos, ¿no? O sea, es algo que siempre me gustó siempre leer. La lectura lleva a la voluntad de escribir muchas veces, y uno lee mucho, y entonces eso me reconforta y me hace feliz. Siempre se comenta que los escritores se transportan a otros espacios cuando escriben sus historias, pero no imagino
¿Cuál es la sensación de transportarte a Roma? Y bueno, es una sensación lindísima, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que viajé muchísimo, viví en Italia durante algunos años, en 2 ocasiones, en los años 80 y a principios de esta década, en Milán y en Florencia, iba muchísimo a Roma y siempre que viajaba trataba de ir a Roma, ¿no? Y me fanaticé de tal manera con la arqueología diletante, digamos, que me compraba guías arqueológicas para ir a mirar los distintos lugares. Entonces, por ejemplo, siempre me gustaba saber a dónde lo habían matado a César, ¿no? Y es que es en el Largo Argentina, en un lugar de Roma donde estaba la antigua curia o el Senado, y están los escalones hoy ahí, y están llenos de gatos, y uno dice, acá murió César, acá debe haber estado la sangre de César, ¿no? O por ejemplo, cosas lindísimas como ver la casa o la choza de Rómulo, donde trazó su primer pomerio. El pomerio es los límites, que los trazó con el pie y después se peleó con el hermano con Remo que lo traspuso, ¿no? Y ese tipo de cosas, donde dejaron la cesta de Rómulo y Remo, que llegó a un lugar donde hoy no está el Tíber, pero que en ese momento llegaba por atrás del foro. Y para una persona que no ha tenido la oportunidad de ir a Roma, pero quiere conectarse con este mundo, con esta historia creada, ¿qué debe consultar? ¿Qué libros, qué películas, qué es lo que debe usar para acercarse desde tu punto de vista? Para mí la lectura de los clásicos es la más genuina, la más linda de todas, ¿no? Porque estás leyendo gente que estaba viviendo en ese momento y que describe, por ejemplo, Ovidio habla de que cuando estaba en el Circo Máximo, que es el Circo Máximo, que es a donde se corrían las carreras de carruajes, el estadio más grande que se haya construido jamás, detrás del Palatino, dando al Aventino, hay un foso ahí muy grande donde... Y bueno, por ejemplo, él describe Ovidio ahí que iba ahí digamos así, no sé cómo se dice acá en Perú, pero en la Argentina se dice de levante, o sea, ir a conocer chicas y se miraba, cruzaban miradas. Entonces te sitúa muchísimo en esa época los clásicos, ¿no? Después yo he visto algunas películas, no sé, Gladiador, por ejemplo, me pareció larguísima, pero tiene una reconstrucción muy buena. Después, todas las reconstrucciones de Shakespeare son divinas, ¿no? Por ejemplo, el Julius Caesar de Shakespeare me parece maravillosa, la reconstrucción que hace de la época, y además de toda esta parte política en el asesinato de César y el rol de Marco Antonio, yo creo que esas son las que a mí me gustan más, ¿no? Y después viajar y mirar las ruinas y entenderlas, tratar de entender qué es lo que hay dentro de ese caos de piedras, cómo uno puede desentrañar alguna interpretación gracias a las guías que hay, ¿no? O sea, yo no soy un especialista, pero... Justo eso te quería comentar, ¿no? Las guías y supuestamente los guías turísticos de cierta forma ayudan, ¿no? Pero muchas veces los viajes a este tipo de lugares que se vuelven más interesantes cuando estás guiado por estos libros, por estas historias. ¿Tú cómo eres? ¿Prefieres el guía turístico que va con todo un grupo con una bandera que camina por la ciudad o guiarte por aquellos que describieron la Roma antigua? No, lo último. Lo primero, siempre le tuve fobia. Los viajes que hacía de chico con mis padres también le tenían fobia, entonces me la transmitieron. Pero sí, le tengo muchísimo cariño a las guías turísticas y a las guías arqueológicas, sobre todo tratándose de Roma, ¿no? Y qué sé yo, siempre trato de, por ejemplo, hay unas famosísimas de Filippo Quarelli, que es un arqueólogo que trae unas descripciones de cada piedra que encontrás en el Foro Romano prácticamente, ¿no? O qué sé yo, ahora este año estuve en Tarragona y me fui con uno de mis hijos que vive en Barcelona a visitar Tarragona, que tiene unas ruinas romanas, un teatro y tiene ¿cómo se llama? Un acueducto. Y bueno, vos te subís al acueducto y decís, por acá venía el agua, la traían en declive desde la montaña cuando estaba, digamos, el deshielo. Entonces ves todo eso y lo entendés de una manera muchísimo más gráfica que en la descripción de un libro, ¿no? Interesante. En pocos días se va a presentar el libro aquí en Lima y te invito con esta cámara para que puedas invitar. Bueno. Sí, encantado de la vida. Si quieren venir el 8 de noviembre a las 19:30 en Book Vivant,
en Miguel Dazo 111, creo que es, en San Isidro, se va a presentar esta novela y voy a firmar los ejemplares allí. Así que encantados de que vengan todas las personas que quieran venir. Muchas gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por haberse mantenido conectados. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.